Una banquera se ríe de su alcancía rota sin saber que ella era heredera de una gran fortuna. El mundo a veces nos golpea tan fuerte que creemos que jamás podremos levantarnos. Bienvenido de vuelta. Cuéntame de qué ciudad de España o México estás viendo esto, o qué hora es por ahí. Disfruta esta historia que podría cambiarte la perspectiva de la vida. Las luces fluorescentes del Banco Santander en el centro de Madrid zumbaban como avispas furiosas sobre la cabeza de Lucía Herrera, proyectando una luz blanca y despiadada que parecía diseñada para exponer cada imperfección, cada signo de pobreza que llevaba marcado en su rostro, curtido por 43 años de trabajo incansable. Sus manos, ásperas como papel de lija por décadas de detergentes industriales y lejía, temblaban mientras sostenía los restos rotos de su alcancía de cerámica con forma de vaquita, esa misma que había sido su compañera silenciosa durante 5 años de sacrificios. El suelo de mármol reflejaba las luces del techo como un espejo cruel que multiplicaba su humillación hasta el infinito. Llevaba puesto su único vestido presentable, de color azul marino, comprado en el mercadillo de Rastro 3 años atrás, con pequeños zurcidos en las costuras que había reparado ella misma bajo la luz mortecina de su habitación alquilada. Sus zapatos negros, pulidos hasta parecer nuevos, pero con las suelas tan gastadas que podía sentir cada piedrecita del pavimento cuando caminaba, completaban un atuendo que había elegido con el cuidado de quien sabe que será juzgada antes incluso de abrir la boca. La cola del banco se extendía como una serpiente de impaciencia detrás de ella. Hombres en trajes de 1000 euros consultaban sus Rolex de oro, mientras sus esposas, adornadas con bolsos de diseñador que costaban más que el salario anual de Lucía, suspiraban con el hartazgo de quienes consideraban que su tiempo era más valioso que el de cualquier otra persona en esa sala. Cuando finalmente llegó su turno, la banquera que la atendió, una mujer de unos 35 años con el cabello rubio platinado recogido en un moño perfecto, maquillaje que parecía aplicado por un profesional y un traje Chanel que gritaba éxito desde cada costura, alzó la vista de su pantalla con la expresión de alguien que había sido interrumpida en tareas mucho más importantes que atender a clientela de segunda categoría. Su placa identificativa brillaba bajo las luces. Carmen Villalobos, directora de cuentas Premium. Sus uñas, perfectamente manicuradas en color rojo sangre, tamborilearon sobre el mostrador de cristal mientras examinaba a Lucía de arriba abajo con esa mirada que las personas acomodadas reservan para quienes consideran socialmente inferiores. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó Carmen con una sonrisa tan falsa como el color de su cabello, su voz cargada de la impaciencia que apenas lograba disimular. Lucía respiró profundo, reuniendo el valor que había estado acumulando durante semanas para dar este paso. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de los fragmentos de cerámica que contenían el fruto de 5 años de privaciones absolutas. «Buenos días, señorita. Vengo a abrir una cuenta de ahorros», murmuró con voz apenas audible, sus palabras perdiendo fuerza mientras las pronunciaba, como si presintiera la humillación que estaba por llegar. Carmen miró hacia los restos de la alcancía en las manos de Lucía y algo cambió en su expresión. Sus labios se curvaron hacia arriba en lo que podría haber parecido una sonrisa, pero sus ojos se llenaron de una crueldad tan pura que Lucía sintió cómo el aire se volvía más denso a su alrededor. «¿Con esto piensa abrir una cuenta?», preguntó Carmen, elevando la voz lo suficiente para que otros clientes pudieran escucharla, su tono cargado de una diversión maliciosa que hizo que el estómago de Lucía se contrajera como un puño. Los fragmentos de cerámica en las manos de Lucía contenían monedas de 5 céntimos, de 10 céntimos, algunos euros sueltos que había logrado ahorrar trabajando como limpiadora en oficinas del Distrito Financiero de Madrid. Cada moneda representaba una comida saltada, un autobús no tomado para caminar 2 horas bajo el sol abrasador del verano madrileño, una prenda no comprada para poder guardar ese dinero que ahora parecía tan insignificante bajo la mirada despectiva de Carmen. «Es todo lo que tengo», susurró Lucía, incapaz de levantar la vista, sintiendo cómo las mejillas le ardían de vergüenza mientras las risas comenzaban a brotar de la fila detrás de ella como hienas que hubieran olido sangre fresca. Carmen se giró hacia sus compañeros de trabajo con teatralidad deliberada,
asegurándose de que su voz llegara a cada rincón del banco. «A lo mejor también quiere un crédito hipotecario con eso», dijo, provocando una ola de carcajadas que reverberó entre las columnas de mármol del edificio como el eco de una pesadilla. Un hombre en traje gris que esperaba detrás comentó lo suficientemente alto para que todos escucharan: «Estos gitanos siempre creen que merecen lo mismo que nosotros». Una mujer con abrigo de piel añadió con desdén: «Debería estar agradecida de que siquiera la atiendan aquí». Lucía sintió como algo se rompía dentro de su pecho, pero no era su corazón. Era algo más profundo, más primitivo. Era la última reserva de esperanza que había estado guardando, la fe ciega en que el mundo podía ser justo si una persona trabajaba lo suficientemente duro, si se esforzaba lo suficiente, si permanecía invisible y agradecida el tiempo necesario. Nadie en esa sala de mármol y cristal sabía que Lucía había caminado 8 kilómetros esa mañana para ahorrar el metro. Nadie sabía que había dormido sobre un colchón prestado en el suelo de un sótano húmedo que compartía con 3 mujeres más. Nadie sabía que había comido solo pan duro durante una semana para poder reunir el dinero suficiente para parecer respetable ante el banco. Sus manos temblaron tanto que varios fragmentos de la alcancía cayeron al suelo de mármol, produciendo un sonido que resonó como campanadas fúnebres en el silencio que siguió a las risas. Las monedas rodaron entre los zapatos de cuero italiano de los otros clientes, quienes las miraron como si fueran excrementos de paloma que hubieran aparecido mágicamente en su espacio sagrado. Carmen se inclinó sobre el mostrador, acercando su rostro perfectamente maquillado al de Lucía, con la crueldad calculada de quien disfruta del poder que otorga la humillación pública. «Señora», dijo con voz melosa pero venenosa, «este es un banco serio, para personas serias, con dinero serio. Quizá debería intentar en una caja de ahorros del barrio, donde atienden a su tipo de gente». Las palabras cayeron sobre Lucía como piedras arrojadas por una multitud enfurecida. Cada sílaba era una pequeña muerte, cada pausa una eternidad de vergüenza que se grababa a fuego en su memoria. El mundo pareció reducirse a ese mostrador de cristal, a esa sonrisa cruel, a esas risas que se multiplicaban como virus maligno entre los presentes. Lucía salió del banco con los fragmentos de su alcancía envueltos en un pañuelo que había pertenecido a su madre, sus piernas apenas sosteniéndola mientras caminaba por las calles del centro de Madrid. El sol de septiembre caía implacable sobre el asfalto, pero ella no sentía su calor. Una frialdad extraña se había instalado en sus huesos, como si algo vital se hubiera congelado para siempre en ese mostrador de mármol. Sus pasos la llevaron automáticamente hacia el edificio de cristal y acero, donde trabajaba desde hacía 8 años, limpiando las oficinas de una consultora financiera que ocupaba los pisos 12 al 18. Torre Asca 47, un rascacielos que se alzaba hacia el cielo como un dedo acusador, recordándole cada día la distancia abismal entre su mundo y el de aquellos para quienes trabajaba. En el vestíbulo de mármol negro, el guardia de seguridad ni siquiera levantó la vista cuando ella pasó. Para él, Lucía era invisible, parte del mobiliario, tan prescindible como las plantas de plástico que decoraban las esquinas. Había aprendido a moverse como un fantasma por esos pasillos, apareciendo solo cuando era necesario limpiar, desapareciendo antes de que los ejecutivos llegaran por las mañanas. El ascensor de servicio la llevó al piso 15 con su chirrido familiar. Las oficinas estaban vacías, sumidas en la penumbra que antecedía la limpieza nocturna. Lucía se dirigió al armario donde guardaba sus suministros, guantes de goma amarilla que se desintegraban por el uso constante, trapos que había lavado cientos de veces hasta que apenas mantenían su forma original, productos químicos que le quemaban las fosas nasales y le dejaban las manos agrietadas como tierra seca. Mientras se dirigía hacia el primer baño, sus pensamientos regresaron involuntariamente a aquella mañana, 5 años atrás, cuando había comenzado este trabajo. Llegó con la esperanza de quien cree que el trabajo duro eventualmente es recompensado. Recordó las palabras del supervisor, un hombre calvo de 50 años con aliento a café y tabaco. «Mira, Lucía», le había dicho mientras señalaba los baños ejecutivos con su dedo índice manchado de nicotina. «Aquí se limpia como si fuera tu propia casa. Pero mejor. Estos señores pagan buenos sueldos,
así que tienes que estar agradecida. Si haces bien tu trabajo y no das problemas, quizá en unos años puedas aspirar a limpiar los pisos de arriba, donde están los directivos importantes. Qué ingenua había sido al creer que buenos sueldos significaba algo más que sobrevivir apenas por encima del umbral de la pobreza. Qué tonta al pensar que la meritocracia funcionaba para personas como ella. El salario que recibía cada mes apenas le alcanzaba para pagar el alquiler de su cama en ese sótano compartido, algo de comida básica y el transporte cuando las piernas no podían más. Se puso los guantes y comenzó su rutina en el baño de ejecutivos. El espejo le devolvió su reflejo, una mujer de 43 años que parecía de 50, con el cabello castaño grisáceo recogido en una coleta siempre perfecta pero sin vida, líneas de expresión marcadas por años de forzar sonrisas que no sentía y manos que contaban la historia de cada superficie que había fregado, cada váter que había desatascado, cada papelera que había vaciado. Mientras restregaba la porcelana blanca inmaculada, recordó la conversación que había escuchado por casualidad la semana anterior. Dos ejecutivos hablaban junto a los lavabos, creyendo que ella no entendía por qué la gente como Lucía no presta atención a conversaciones importantes. «Mi hijo acaba de graduarse de Harvard Business School», había dicho uno de ellos, un hombre de traje gris, que siempre la miraba como si fuera parte del mobiliario. «Le conseguí una posición junior aquí en la empresa. Empezará ganando 60.000 euros al año». «Excelente decisión», había respondido su acompañante. «Es importante que la gente de calidad tenga oportunidades desde joven, no como esta gente que limpia por aquí. Imagínate si tuviéramos que depender de que ellos tomaran decisiones importantes». Lucía había seguido limpiando, invisible, mientras ellos discutían el futuro del hijo que ganaría en un año lo que ella no vería en 5. El joven tendría 23 años, la misma edad que ella tenía cuando comenzó a limpiar casas para sobrevivir después de que su madre muriera de cáncer sin seguro médico. Sus rodillas crujieron cuando se arrodilló para fregar alrededor del inodoro. El suelo de baldosas frías se clavaba en sus articulaciones como cuchillos pequeños, pero ella había aprendido a ignorar el dolor. Era parte del precio de la supervivencia, una cuota diaria que pagaba por el privilegio de existir en los márgenes de un mundo que la necesitaba pero la despreciaba. En el espejo del baño, vio la foto que llevaba siempre en el bolsillo de su delantal. Su madre, Rosa Herrera, sonriendo con los brazos llenos de ropa recién lavada. Rosa había trabajado como empleada doméstica toda su vida, limpiando las mansiones de las Rosas, donde las familias adineradas vivían rodeadas de jardines que ella mantenía, pero nunca podría permitirse. «El mundo no siempre es justo, mija», le decía su madre, mientras planchaba camisas que costaban más que su salario semanal. «Pero nunca dejes de serlo tú. La dignidad no se compra ni se vende. Se lleva por dentro, como una llama que nadie puede apagar si tú no se lo permites». Rosa había muerto en el Hospital La Paz, en una habitación compartida con otras 3 mujeres, después de meses esperando una cita con el oncólogo. Las listas de espera de la sanidad pública eran largas para quienes no tenían seguro privado, y cuando finalmente la atendieron, el cáncer había avanzado demasiado. Lucía recordó las últimas palabras de su madre, susurradas con voz débil, mientras sostenía su mano con dedos que parecían ramas secas. «Tienes que ser fuerte, Lucía. Hay algo que no sabes sobre nuestra familia. Tu abuela me contó historias, pero yo nunca. Prométeme que nunca te rendirás. Prométeme que recordarás que vales más de lo que el mundo te dice». En ese momento, Lucía había creído que eran delirios de la morfina. Ahora, mientras limpiaba otra mancha de orina en otro baño de ejecutivos, se preguntaba qué había querido decir su madre. ¿Qué secretos guardaba una familia de limpiadoras y empleadas domésticas? Terminó con los baños y se dirigió a vaciar las papeleras de las oficinas principales. En el despacho del director general, un espacio tan grande como todo el sótano donde vivía, encontró la basura llena de documentos arrugados, contratos desechados y recibos de restaurantes donde una sola comida costaba más que su presupuesto mensual para alimentación. Entre los papeles arrugados, algo brilló. Era una moneda extraña, más pesada que las euros normales, con inscripciones en árabe que no podía leer. La guardó en su bolsillo sin saber por qué.
tal vez porque era lo único hermoso que había visto en todo el día. Mientras seguía trabajando, su mente comenzó a divagar hacia territorios peligrosos. Por primera vez en años, se permitió hacerse preguntas que había estado evitando. Había sido siempre el plano de fondo de la vida de otras personas. Su existencia no tenía más propósito que hacer que las vidas de otros fueran más cómodas. Pensó en todas las veces que había llegado temprano para asegurarse de que las oficinas estuvieran perfectas antes de que llegaran los empleados. En todas las horas extra que había trabajado sin paga cuando había eventos especiales. En todas las sonrisas falsas que había regalado a personas que la trataban como mobiliario parlante. ¿Acaso había estado tan ocupada sobreviviendo que había olvidado vivir? Su vida realmente no valía nada más que servir silenciosamente a quienes tenían la suerte de nacer en familias con dinero y conexiones. La noche se alargaba mientras movía su carrito de limpieza de oficina en oficina, cada una decorada con diplomas de universidades prestigiosas, fotos de familias perfectas en casas de campo y obras de arte que costaban más que todo lo que ella había ganado en su vida. En cada escritorio había evidencias de vidas plenas, invitaciones a cenas benéficas, folletos de viajes a destinos exóticos, tickets de conciertos en el Teatro Real. Mientras tanto, la vida de Lucía se reducía a una rutina de supervivencia. Trabajar, comer lo mínimo, dormir en una cama prestada, repetir. No había lugar para sueños, para vacaciones, para el lujo de elegir. Había sido domesticada por la pobreza hasta convertirse en una versión reducida de sí misma, una sombra que se movía por los márgenes de un mundo que la necesitaba, pero nunca la vería como igual. Cuando terminó su turno a las 3 de la madrugada, bajó por las escaleras de servicio hacia la salida. En el vestíbulo se cruzó con el equipo de limpieza del turno de mañana, mujeres como ella que llegaban cuando la ciudad aún dormía para asegurarse de que todo estuviera perfecto cuando los importantes comenzaran su día. Caminó por las calles vacías de Madrid hacia su sótano, llevando en el bolsillo esa moneda extraña y en el corazón una pregunta que crecía como una semilla en tierra fértil. ¿Cuánto tiempo más podría seguir siendo invisible en su propia vida? Una semana después del incidente en el banco, Lucía llegó al trabajo con la moneda extraña guardada en el mismo bolsillo donde llevaba la foto de su madre. No sabía por qué, pero el peso de esa pieza de metal le daba una extraña sensación de compañía, como si fuera un talismán que conectaba su presente miserable con algo más grande, más importante. Era viernes por la tarde, y el edificio bullía con la actividad propia del final de semana. Los ejecutivos se preparaban para sus cenas en restaurantes exclusivos, sus escapadas a casas de campo en la Sierra de Madrid, sus vidas llenas de opciones que Lucía nunca podría imaginar. Mientras ella fregaba los pisos de mármol del vestíbulo principal, escuchó voces familiares acercándose. El director general, Alejandro Mendoza, un hombre de 60 años con cabello plateado perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Lucía, caminaba hacia la salida acompañado de 3 clientes importantes. Sus voces resonaban con la confianza de quienes nunca habían dudado de su lugar en el mundo. «Esta consultora maneja las fortunas más importantes de España», decía Mendoza con orgullo. «Tenemos clientes con patrimonios que superan los 100 millones de euros. Por eso mantenemos estándares tan altos en todo lo que hacemos». Lucía siguió fregando, invisible como siempre, cuando uno de los clientes señaló hacia ella con desdén. «Veo que incluso el personal de limpieza parece adecuado», comentó con voz burlona. «En nuestra empresa tuvimos que despedir a una limpiadora porque robaba cosas de los escritorios. Ya sabes cómo es esta gente». Alejandro Mendoza se detuvo abruptamente y miró hacia Lucía con una expresión que ella nunca había visto antes. Sus ojos se entrecerraron como los de un predador que ha olido sangre fresca. «Ahora que lo mencionas», dijo Mendoza elevando la voz lo suficiente para que todos en el vestíbulo pudieran escuchar, «hace unos días noté que faltaba algo importante de mi escritorio, una moneda de colección muy valiosa que guardaba en mi gaveta». Lucía sintió como si el suelo de mármol se abriera bajo sus pies. Sus manos se detuvieron sobre la fregona mientras un frío mortal se apoderaba de su cuerpo. La moneda árabe que había encontrado en la papelera,
y guardado sin pensar. Su mano se movió instintivamente hacia el bolsillo donde la llevaba. «Lucía». La voz de Mendoza cortó el aire como un látigo. «Ven aquí». Todos los ojos del vestíbulo se volvieron hacia ella. Empleados que se dirigían a la salida se detuvieron para presenciar el espectáculo. El guardia de seguridad se acercó con pasos pesados, su mano descansando sobre el walkie-talkie. Lucía se irguió lentamente, sus piernas temblando como ramas en una tormenta. «Sí, señor Mendoza», murmuró acercándose con la cabeza gacha. «He estado pensando en lo que me comentó el señor García», dijo Mendoza, señalando a uno de sus clientes. «Y recordé que efectivamente me falta una moneda muy especial, una pieza de gran valor sentimental y económico. Tú no habrás visto nada extraño mientras limpias mi oficina». La pregunta era una trampa, y Lucía lo sabía. Podía sentir las miradas de todos los presentes como dagas clavándose en su espalda. El silencio en el vestíbulo era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Yo encontré una moneda en su papelera», susurró, su voz apenas audible. «Pensé que era basura. La guardé». Un murmullo de indignación recorrió el grupo de espectadores. Mendoza sonrió con la satisfacción de un cazador que acaba de atrapar a su presa. «¿En mi papelera?», repitió con voz alta y teatral. «¿Y por qué guardaste algo que encontraste en la papelera de tu jefe sin preguntar primero?». Las palabras «ladrona» y «típico» susurraron entre los presentes como serpientes venenosas. Lucía sacó la moneda de su bolsillo con manos temblorosas y la extendió hacia Mendoza. El metal brilló bajo las luces del vestíbulo, pesado y hermoso, claramente valioso. «Señor García», dijo Mendoza dirigiéndose a su cliente, «esta es exactamente la mentalidad de la que hablábamos. Esta gente cree que puede tomar lo que encuentra, sin importar a quién pertenece. Deberías llamar a la policía», sugirió García. «El robo es robo, sin importar el monto». Lucía sintió como si cada palabra fuera un martillo golpeando contra su pecho. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras negaba desesperadamente con la cabeza. «No, no es robo. La encontré en la basura. Pensé que no la quería nadie», balbuceó, su voz quebrándose como cristal. «La basura». Mendoza soltó una carcajada cruel. «¿De verdad esperas que creamos que una moneda de valor histórico estaba en la basura? ¿Qué clase de estúpidos crees que somos?». El círculo de espectadores se había ampliado. Empleados de todos los pisos habían bajado para presenciar la humillación pública de la limpiadora. Algunos grababan con sus teléfonos móviles, documentando la degradación de una mujer que había trabajado honestamente durante 8 años en ese edificio. «Por favor», suplicó Lucía cayendo de rodillas sobre el mármol frío. «Pueden revisar las cámaras de seguridad. Pueden ver que la saqué de la papelera. No soy una ladrona. Las cámaras no cubren el interior de mi oficina», mintió Mendoza. «Pero lo que sí sabemos es que has estado robando durante quién sabe cuánto tiempo. Esta es solo la primera vez que te descubrimos». El guardia de seguridad se acercó más y Lucía pudo ver cómo desenfundaba las esposas. El metal frío reflejaba las luces como promesas de humillación y destrucción total. «No», gimió. «Por favor, no. Esta es la primera vez que toco algo que no sea basura. Lo juro por la memoria de mi madre». Pero nadie la escuchaba. Los murmullos de condena crecían como un tsunami de desprecio. «Típico, siempre igual. No se puede confiar en esta gente. Deberían hacer verificaciones de antecedentes más estrictas». En ese momento de desesperación absoluta, cuando Lucía creía que su vida había tocado fondo y que nunca podría hundirse más, una voz anciana y gentil cortó a través del tumulto como un rayo de luz en la oscuridad más densa. «Disculpen la interrupción». Todos se volvieron hacia la entrada del edificio, donde un hombre mayor de unos 70 años, vestido con un traje elegante, pero sin ostentación, observaba la escena con ojos que parecían haber visto demasiado mundo como para sorprenderse por la crueldad humana. «¿Y usted quién es?», preguntó Mendoza con irritación, molesto por la interrupción de su espectáculo público. «Soy Eugenio Maldonado, abogado», respondió el anciano con voz serena pero firme. «Y creo que hay un malentendido muy grave aquí». Se acercó a Lucía, que seguía arrodillada en el suelo, y le tendió una mano para ayudarla a levantarse. Sus ojos eran amables, llenos de una compasión que ella no había visto en meses. «¿Usted se llama Lucía Herrera?», preguntó suavemente.
Lucía asintió sin atreverse a hablar. Su madre se llamaba Rosa Herrera y trabajó durante años para el señor Hamed al-Sarif. El nombre resonó en la mente de Lucía como un eco distante. Su madre le había mencionado ese nombre antes de morir, entre delirios que ella había atribuido a la medicación. Un hombre árabe para quien había trabajado como cuidadora durante los últimos años de su vida. Sí, susurró. ¿Cómo lo sabe? Don Eugenio sonrió con tristeza y se dirigió a la multitud que los rodeaba. Esta moneda no es robada, anunció con voz clara. Es un sello de herencia familiar, y esta mujer es la legítima heredera de una fortuna que ha estado buscándola durante más de 20 años. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era el silencio expectante de quien espera ver caer a alguien, sino el silencio atónito de quien ha presenciado algo imposible. Eso es ridículo, balbuceó Mendoza. Esta mujer es una limpiadora. No puede ser heredera de nada. El señor Hamed al-Sarif, continuó don Eugenio ignorando la interrupción, murió el año pasado en Dubái, dejando instrucciones muy específicas de que su fortuna fuera entregada a la hija de Rosa Herrera, la mujer que cuidó de él durante sus años de exilio en España. Una fortuna estimada en 70 millones de euros. Las palabras flotaron en el aire como magia imposible. Lucía sintió como si estuviera soñando, como si hubiera cruzado a una dimensión paralela donde las limpiadoras podían ser herederas y la justicia existía de verdad. Mendoza había palidecido hasta parecer un fantasma. Los clientes lo miraban con expresiones que oscilaban entre la confusión y el disgusto. Los empleados que habían estado grabando guardaron rápidamente sus teléfonos, como si pudieran borrar su participación en la humillación de quien podría ser una de las mujeres más ricas de España. Pero eso es imposible, tartamudeó García. Esta mujer no puede... Ella no tiene aspecto de... ¿De qué?, preguntó don Eugenio con voz cortante. ¿De heredera? ¿Acaso la herencia cambia según la ropa que llevemos o el trabajo que tengamos? Lucía seguía en pie, sosteniendo la moneda en sus manos temblorosas, sintiendo como si toda su vida anterior hubiera sido solo un prólogo doloroso para este momento imposible. Por primera vez en años, algo se había roto dentro de ella. No era debilidad, era el comienzo de la verdad. El vestíbulo del edificio se había transformado en un teatro del absurdo, donde los papeles se habían invertido de manera tan dramática que nadie sabía exactamente cómo reaccionar. Alejandro Mendoza, que minutos antes se pavoneaba como un emperador romano, presenciando la ejecución de un gladiador caído, ahora sudaba profusamente mientras intentaba procesar las palabras de don Eugenio. «Debe haber algún error», balbuceó Mendoza aflojándose la corbata de seda italiana que de repente parecía estar ahorcándolo. Esta mujer lleva años limpiando mis oficinas. Yo la conozco. Es imposible que tenga... Sus palabras se desvanecieron en el aire como humo, porque incluso él se daba cuenta de lo patético que sonaba. García, el cliente que había sugerido llamar a la policía, retrocedió varios pasos, como si la proximidad a Lucía pudiera contagiarle alguna enfermedad social incómoda. «Señorita Herrera», dijo don Eugenio con respeto genuino, ofreciéndole su tarjeta de presentación, «¿podríamos hablar en privado? Tengo documentos que necesito mostrarle, fotografías, testimonios. Su madre fue una mujer extraordinaria que cambió la vida de mi cliente de maneras que usted no puede imaginar». Lucía tomó la tarjeta con manos que ya no temblaban tanto. El papel era grueso, de calidad, con letras doradas que decían «Eugenio Maldonado, abogado internacional, derecho sucesorio». Era la primera vez en su vida que alguien le ofrecía algo valioso, algo real, algo que no fuera una limosna disfrazada de oportunidad. Pero antes de que pudiera responder, Mendoza se recuperó de su shock inicial y su instinto de supervivencia empresarial se activó como una alarma de incendios. Su expresión cambió de pánico a una sonrisa oleosa que Lucía conocía bien, la sonrisa que usaba cuando quería manipular una situación a su favor. «Lucía, querida», dijo Mendoza, acercándose con los brazos extendidos como si fuera a abrazarla. «Qué noticia tan maravillosa. Siempre supe que había algo especial en ti. ¿Recuerdas todas las veces que te dije lo valiosa que eras para esta empresa?» Lucía lo miró con una expresión que mezclaba incredulidad y repugnancia.
¿En qué universo paralelo había ocurrido esa conversación? Durante 8 años, Mendoza la había tratado como mobiliario parlante, ignorando su existencia, excepto cuando necesitaba culpar a alguien de algo o presumir de los altos estándares de su empresa. De hecho, continuó Mendoza, su voz adquiriendo el tono meloso que usaba en las presentaciones con clientes importantes, estaba pensando en ofrecerte una promoción. Ya sabes, reconocer tu potencial. García, tratando de salvar su propia reputación después de haber sugerido arrestar a la nueva multimillonaria, se sumó al coro de adulación tardía. «Es extraordinario», dijo con una sonrisa tan falsa que dolía mirarla. «Siempre se puede reconocer la clase en una persona, sin importar las circunstancias temporales». Yo inmediatamente noté que había algo aristocrático en su porte. Los otros empleados, que minutos antes habían estado grabando su humillación para entretenimiento posterior, ahora la miraban con una mezcla de terror y cálculo oportunista. Algunos intentaban acercarse discretamente, otros fingían haber estado defendiéndola todo el tiempo. Carmen Villalobos, la banquera que había protagonizado la humillación en el Santander, apareció súbitamente en el vestíbulo. Había recibido una llamada de emergencia del banco después de que alguien mencionara que la loca de la alcancía podía ser una heredera multimillonaria. Llegó corriendo con tacones que resonaban como martillazos en el mármol. «¡Señorita Herrera!», gritó desde la entrada, su voz cargada de una dulzura tan artificial que resultaba nauseabunda. «¡Qué coincidencia encontrarla aquí! Venía precisamente a buscarla para disculparme por el malentendido de esta mañana». Lucía la miró con frialdad. «Malentendido». Como si humillar públicamente a una mujer frente a decenas de personas fuera simplemente un error de comunicación. «Resulta que hemos revisado nuestros sistemas», continuó Carmen, acercándose con pasos rápidos y desesperados, «y nos dimos cuenta de que usted califica para nuestra línea premium de servicios bancarios. De hecho, me gustaría ofrecerle personalmente la apertura de una cuenta VIP con beneficios exclusivos». La escena había adquirido tintes surreales. Todos los que habían participado en su humillación ahora competían por ser los primeros en adular a la nueva rica, como hienas que hubieran descubierto que su presa era en realidad un león disfrazado. Mendoza se acercó aún más, invadiendo el espacio personal de Lucía, de una manera que la hizo retroceder instintivamente. «Lucía, después de tantos años trabajando juntos, espero que puedas perdonar cualquier malentendido que haya podido ocurrir. Ya sabes cómo son estas situaciones de estrés. Pero siempre he creído en ti. Siempre he sabido que eras especial». Sus ojos brillaban con codicia apenas disimulada. Lucía podía prácticamente ver los números girando en su cabeza mientras calculaba cuánto dinero podría extraer de esta situación. ¿Podría convencerla de invertir en su empresa? ¿De contratarlos como asesores financieros? ¿De mantenerla cerca para beneficiarse de su nueva posición? García se unió al acoso grupal. «Señorita Herrera, mi empresa se especializa en gestión de patrimonios importantes. Estaríamos honrados de asesorarla en la administración de su herencia. Tenemos planes especiales para fortunas de alto nivel». Carmen no se quedó atrás. «El Banco Santander está preparado para ofrecerle las mejores condiciones del mercado, tasas preferenciales, asesoría personalizada, acceso a inversiones exclusivas. Podríamos reunirnos mañana mismo para...» «¡Basta!». La voz vino de una dirección inesperada. Todos se volvieron hacia la entrada del edificio, donde una niña de unos 10 años había estado observando la escena con la sabiduría prematura que a veces desarrollan los niños que han visto demasiado mundo adulto demasiado pronto. Era María, la hija de Carmen, que había venido a buscar a su madre después del colegio, una niña delgada con uniforme escolar y coletas despeinadas que cargaba una mochila casi tan grande como ella. Sus ojos grandes y oscuros miraban a los adultos con una mezcla de confusión y disgusto. «Mamá», dijo María con voz clara e inocente, «¿no dijiste esta mañana que esa señora era una muerta de hambre que no debería estar en el banco? ¿No dijiste que gente como ella debería conocer su lugar?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se puso del color de un tomate maduro, sus mejillas ardiendo de vergüenza, mientras todos los presentes procesaban las palabras de su propia hija. «María, cariño», balbuceó Carmen, «¿no entendiste bien lo que...?» «Sí entendí»,
continuó la niña con la brutal honestidad de la infancia. También dijiste que ojalá no tuvieras que tocar las monedas sucias que traía en esa alcancía rota. Lucía sintió como si una parte de su alma que había estado dormida durante años comenzara a despertar. No era rabia lo que sentía, ni siquiera satisfacción. Era algo más profundo, el reconocimiento de que había pasado la mayor parte de su vida adulta rodeada de personas cuya gentileza era directamente proporcional a lo que podían ganar de ella. Don Eugenio, que había estado observando el espectáculo con la expresión de alguien que había presenciado este tipo de comportamiento muchas veces antes, se acercó suavemente a Lucía. «Señorita Herrera», dijo con voz paternal, «creo que sería mejor que continuáramos esta conversación en un lugar más privado. Tengo muchas cosas que explicarle sobre su madre, sobre el señor Al-Zarif y sobre por qué esta herencia le pertenece por derecho». Lucía asintió, pero antes de irse, se volvió hacia el grupo de personas que habían estado compitiendo por su atención. «Señor Mendoza», dijo con voz suave pero firme, «durante 8 años he limpiado sus oficinas, he fregado sus baños, he vaciado sus papeleras, he trabajado hasta altas horas para que usted pudiera presumir de tener un edificio impecable. En todo ese tiempo, usted nunca me ha dirigido la palabra excepto para quejarse de algo o para acusarme de algo que no hice». Mendoza abrió la boca para protestar, pero Lucía levantó una mano. «Señorita Villalobos», continuó, dirigiéndose a Carmen, «esta mañana me trató como si fuera basura humana. Me humilló frente a docenas de personas porque no creía que mereciera el mismo respeto que cualquier otro cliente». Carmen intentó interrumpir, pero Lucía ya había encontrado su voz. «Y ahora todos ustedes quieren ser mis mejores amigos porque han descubierto que tengo dinero. ¿Saben qué he aprendido en los últimos 20 minutos? Que hay 2 tipos de personas en el mundo, las que tratan a otros con dignidad sin importar lo que tengan, y las que solo muestran respeto cuando pueden ganar algo a cambio». Se dirigió hacia la salida del edificio, siguiendo a don Eugenio, pero se detuvo junto a María, la niña que había dicho la verdad cuando todos los adultos estaban mintiendo. «Gracias», le susurró, «por ser honesta». María sonrió y le susurró de vuelta, «Mi abuela siempre dice que la gente buena brilla por dentro, sin importar la ropa que lleve». Mientras Lucía salía del edificio, pudo escuchar a sus espaldas las voces desesperadas de quienes intentaban reparar puentes que ellos mismos habían quemado. Pero por primera vez en años, esas voces no le importaban. Tenía cosas más importantes que escuchar. En el despacho de don Eugenio, ubicado en un elegante edificio del barrio de Salamanca, Lucía se sentó frente a un escritorio de caoba mientras contemplaba documentos que parecían sacados de una novela. Fotografías en blanco y negro mostraban a su madre joven, sonriendo junto a un hombre árabe de mediana edad en los jardines de una casa que parecía sacada de un cuento de hadas. Su madre fue mucho más que una empleada doméstica para el señor Al-Zarif, explicó don Eugenio, señalando una foto donde Rosa abrazaba a un hombre que lloraba. Cuando él llegó a España en 1995, huyendo de un escándalo familiar en Dubái, estaba completamente solo, enfermo, deprimido, sin conocer el idioma. Su familia lo había desheredado temporalmente por oponerse a ciertos negocios cuestionables. Lucía tocó la fotografía con dedos temblorosos. Era la primera vez que veía a su madre tan joven, tan llena de vida, tan importante para alguien. Rosa no solo cuidó de él, continuó el abogado. Le enseñó español, lo acompañó a hospitales, le cocinó comida que recordara su hogar. Cuando Al-Zarif enfermó gravemente en 2003, ella durmió en un sillón junto a su cama durante 2 meses, sin cobrar horas extra, simplemente porque sabía que él no tenía a nadie más. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía mientras escuchaba la historia de una madre que nunca había conocido realmente. La Rosa que ella recordaba era una mujer siempre cansada, siempre preocupada por el dinero, siempre trabajando. Nunca había imaginado que para alguien hubiera sido un ángel salvador. Cuando Al-Zarif regresó a Dubái en 2008, reconciliado con su familia y restaurado en su posición de heredero principal, le prometió a su madre que la buscaría para compartir su fortuna. Pero Rosa había cambiado de dirección, y los sistemas de búsqueda de esa época no eran como los de ahora. Él murió el año pasado, todavía buscándola,
dejando instrucciones específicas de que toda su fortuna personal fuera para la mujer que me salvó la vida y me devolvió la fe en la humanidad, y para su familia. Don Eugenio desplegó un documento oficial traducido del árabe. 70 millones de euros, señorita Herrera. Esa es su herencia, más las propiedades en España que él compró antes de irse, esperando poder dárselas a su madre algún día. Lucía se levantó de la silla y caminó hacia la ventana que daba a la calle Serrano. Desde allí podía ver a personas bien vestidas entrando y saliendo de tiendas donde una sola prenda costaba más que su salario mensual. Durante años había caminado por esas mismas calles sintiéndose invisible, inadecuada, fuera de lugar. «No puedo aceptarlo», susurró. «¿Por qué no?» Porque no lo merezco. Soy solo una limpiadora. No hice nada para ganar esto. Mi madre fue la heroína, no yo». Don Eugenio se acercó y puso una mano paternal en su hombro. Su madre trabajó toda su vida sin reconocimiento, al igual que usted. Ella le dio esperanza a un hombre cuando más la necesitaba, y usted ha estado dando esperanza a su memoria, trabajando con la misma dignidad que ella le enseñó. Esto no es caridad, es justicia atrasada. En ese momento, el teléfono de don Eugenio sonó. Era su secretaria. «Señor Maldonado, hay una situación en el vestíbulo. El señor Mendoza está aquí con un grupo de personas, insistiendo en que necesita hablar urgentemente con la señorita Herrera. Dice que es una emergencia empresarial». Don Eugenio miró a Lucía con expresión interrogante. «¿Quiere verlos?» Lucía cerró los ojos y respiró profundo. Algo había cambiado en su interior durante las últimas horas. No era solo el dinero. Era el descubrimiento de que su madre había sido importante para alguien, de que había marcado la diferencia en una vida. Era la comprensión de que ella misma había heredado más que dinero. Había heredado el derecho a ser respetada. «Sí», dijo con voz firme, «quiero verlos». Bajaron al vestíbulo donde esperaba un grupo que parecía sacado de una comedia absurda. Mendoza estaba allí con García y otros 2 clientes importantes. Carmen Villalobos había traído al director del Banco Santander. Incluso había aparecido el supervisor de limpieza del edificio, un hombre que en 8 años nunca la había saludado por su nombre. «Lucía», gritó Mendoza al verla aparecer, «qué alivio encontrarte. Hemos estado pensando en todo esto y queremos hacerte una propuesta increíble». Se acercó con una sonrisa tan amplia que parecía que se le fuera a partir la cara. «Estamos preparados para ofrecerte un puesto ejecutivo en nuestra empresa. Vicepresidenta de Relaciones Especiales, oficina propia, secretaria, coche de empresa, un salario de 150.000 euros anuales para empezar». García se sumó inmediatamente. «Y mi empresa está lista para gestionar tu patrimonio sin comisiones por el primer año. Es un honor que pocas fortunas reciben». Carmen prácticamente se arrojó a los pies de Lucía. «El banco está preparado para nombrarte nuestra clienta VIP del año. Acceso a servicios que ni siquiera ofrecemos a otros millonarios. Tu propia gestora personal, tarjetas Black ilimitadas, préstamos preferenciales». El supervisor de limpieza, un hombre pequeño y calvo que siempre había hablado de ella como si fuera una máquina defectuosa, se acercó nerviosamente. «Lucía, siempre supe que tenías potencial especial. De hecho, estaba pensando en recomendarte para supervisora del equipo de limpieza, con aumento de sueldo, por supuesto». Lucía los escuchó a todos en silencio, observando sus rostros ansiosos, sus sonrisas desesperadas, sus ojos calculadores que evaluaban cuánto podrían extraer de esta situación. Era como si estuviera viendo a través de un cristal que durante años había estado empañado y ahora súbitamente se hubiera vuelto transparente. «¿Saben qué es lo más triste de todo esto?», dijo finalmente, su voz tranquila pero cargada de una autoridad que sorprendió a todos, incluyéndola a ella misma. El silencio fue inmediato y total. «Durante 8 años, he caminado por los pasillos de su empresa como un fantasma. He limpiado baños donde ustedes han discutido negocios millonarios. He vaciado papeleras llenas de documentos que representan más dinero del que yo podía imaginar. Y en todo ese tiempo, para ustedes no he sido una persona, he sido una función». Caminó lentamente entre ellos, como un general revisando tropas derrotadas. «Señor Mendoza, durante 8 años he llegado a las 5 de la mañana para que usted pudiera presumir de tener el edificio más limpio del distrito financiero. He trabajado enferma,
He trabajado con fiebre, he trabajado cuando tenía hambre porque no podía permitirme comer y pagar el transporte el mismo día. ¿Y sabe cuántas veces me ha dirigido la palabra que no fuera para quejarse de algo? Mendoza abrió la boca, pero no salió sonido alguno. 0 veces, continuó Lucía. Ni buenos días, ni gracias, ni ¿cómo estás? Nada, porque para usted yo no existía como ser humano. Se volvió hacia Carmen. ¿Y usted, señorita Villalobos? Esta mañana me trató como si fuera basura cuando llegué con mis ahorros de 5 años. Me humilló frente a docenas de personas porque mi dinero no era suficientemente bueno para su banco. Pero ahora que sabe que tengo 70 millones, súbitamente soy digna de respeto. Carmen intentó hablar, pero Lucía levantó una mano. No diga nada, porque cualquier cosa que diga ahora será mentira, y ambas lo sabemos. Lucía sacó de su bolso el delantal azul que había usado durante 8 años, con manchas de lejía y pequeños agujeros que contaban la historia de miles de horas de trabajo invisible. Lo desplegó lentamente, con el cuidado de quien maneja una reliquia sagrada. Este delantal ha sido mi uniforme durante 8 años. Ha absorbido lágrimas que nunca vieron, sudor de trabajos que nunca valoraron y humillación que nunca reconocieron. Pero también ha absorbido dignidad, mi dignidad, la misma dignidad que mi madre llevó cuando cuidó de un hombre rico que la trató como familia en lugar de como servicio. Caminó hacia el mostrador de recepción y extendió el delantal cuidadosamente sobre el mármol, como si fuera una bandera de rendición. Hoy termina mi carrera como empleada invisible, no porque ahora tenga dinero, sino porque finalmente he entendido que el dinero no cambia quién eres, solo revela quién son los demás. Por primera vez en 8 años, Lucía miró directamente a los ojos de Alejandro Mendoza, sosteniendo su mirada sin parpadear, sin agachar la cabeza, sin disculparse por existir. Su oferta de trabajo, señor Mendoza, llega 8 años tarde. Durante todo este tiempo, yo habría valorado una palabra amable más que cualquier salario que pueda ofrecerme ahora. Se volvió hacia el grupo completo, su voz llenando el vestíbulo con una autoridad que parecía nacer de las profundidades de su alma. Y ahora, si me disculpan, tengo una herencia que administrar, no para comprar respeto, porque eso no se puede comprar, sino para honrar la memoria de una mujer que enseñó con su ejemplo que la verdadera riqueza está en tratar a todos los seres humanos con la dignidad que merecen, sin importar lo que tengan o lo que hagan para vivir. Lucía se dirigió hacia la salida, pero se detuvo junto a don Eugenio. ¿El señor Al-Sarif tenía familia en Dubái? Sí, tiene nietos, jóvenes que heredaron el negocio familiar. Me gustaría conocerlos, para contarles sobre mi madre, para que sepan que su abuelo murió siendo recordado con amor por la familia que salvó aquí en España. Mientras salía del vestíbulo, Lucía sintió algo que no había experimentado en décadas, la sensación de caminar erguida, no porque tuviera dinero, sino porque finalmente había encontrado el valor de exigir el respeto que siempre había merecido. Detrás de ella, el silencio era absoluto. Nadie sabía qué decir cuando una mujer que había sido invisible durante años, súbitamente, se volvía imposible de ignorar. 3 días después de lo que los medios madrileños comenzaron a llamar el milagro de la limpiadora, las ondas del terremoto emocional que Lucía había causado seguían expandiéndose por toda la ciudad, como círculos en un estanque donde hubiera caído una piedra del tamaño de una montaña. En el despacho de don Eugenio, ahora convertido en el centro de operaciones de la nueva vida de Lucía, sonaba el teléfono cada 5 minutos. Periodistas que querían entrevistar a la Cenicienta de Chamartín, empresarios que súbitamente habían recordado su interés en colaborar con mujeres emprendedoras, ONGs que solicitaban donaciones, parientes lejanos que aparecían como setas después de la lluvia, reclamando conexiones familiares que nunca habían mencionado cuando ella no tenía nada. Pero Lucía había tomado una decisión que sorprendió incluso a don Eugenio. No respondería a ninguna llamada hasta después de hacer algo que consideraba mucho más importante que gestionar su nueva fortuna. Esa mañana de octubre, vestida con un traje sencillo pero elegante que había comprado en el Corte Inglés, la primera vez en su vida que había entrado a esa tienda sin sentirse como una intrusa, Lucía se dirigió hacia el cementerio de la Almudena,
donde descansaban los restos de su madre. La tumba de Rosa Herrera era humilde, marcada solo por una lápida de granito gris con su nombre y las fechas que enmarcaron una vida de trabajo silencioso. Lucía se arrodilló sobre la hierba húmeda por el rocío matutino y desplegó las fotografías que don Eugenio le había dado, su madre joven, sonriendo, importante para alguien, amada. «Mira, mamá», susurró, tocando la piedra fría. «Mira lo que eras para él. Mira lo importante que fuiste. No eras solo una limpiadora, eras un ángel que salvó la vida de un hombre y cambió su mundo para siempre». Las lágrimas que rodaron por sus mejillas no eran de tristeza, sino de una especie de orgullo tardío, de comprensión profunda. Durante años había llevado la muerte de su madre como una carga de pobreza y resignación. Ahora entendía que Rosa había muerto siendo una heroína silenciosa cuya bondad había trascendido océanos y culturas. «Te prometo que voy a usar este dinero como tú me enseñaste a usar todo lo que tuvimos, para ayudar a otros, para que ninguna mujer tenga que morir limpiando baños ajenos sin saber lo valiosa que realmente es». Cuando regresó al despacho de don Eugenio esa tarde, encontró una situación que la hizo sonreír por primera vez en días. En la sala de espera estaba sentada María, la niña que había dicho la verdad cuando todos los adultos mentían, acompañada de una mujer mayor que tenía los mismos ojos inteligentes y bondadosos. «Señorita Lucía», dijo María, levantándose de un salto, «esta es mi abuela Elena. Ella quería conocerla». Elena Ruiz era una mujer de 68 años, con el cabello plateado recogido en un moño sencillo y manos que contaban la historia de décadas de trabajo honesto. Tenía esa dignidad tranquila que solo poseen las personas que han enfrentado la vida sin perder la esperanza ni la bondad. «Señorita Herrera», dijo Elena con voz cálida, «mi nieta me contó lo que pasó en el banco y en el edificio. Quería pedirle disculpas por mi hija Carmen. Yo la crié mejor que eso, pero a veces el mundo cambia a las personas de maneras que una madre no puede prevenir». Lucía invitó a sentarse a ambas en su oficina temporal, sintiendo una paz que no había experimentado en días. «No tiene que disculparse por su hija, señora Elena. Cada persona es responsable de sus propias acciones. Aún así», continuó Elena, «quería que supiera que no todas las familias somos iguales. María me ha contado que usted fue muy amable con ella cuando todos los adultos estaban comportándose como niños malcriados». María se acercó a Lucía con esa confianza natural que tienen los niños cuando reconocen a un adulto genuinamente bueno. «¿Es verdad que va a ayudar a otras mujeres como usted?», preguntó con curiosidad sincera. «Sí, María. Voy a crear una fundación para mujeres que trabajan como empleadas domésticas, limpiadoras, cuidadoras, para que tengan mejores condiciones de trabajo, para que puedan estudiar si quieren, para que sus hijos tengan oportunidades que ellas nunca tuvieron». Los ojos de María brillaron con emoción. «¿Puedo ayudar? Soy buena escribiendo cartas y mi abuela dice que soy muy organizada». Elena sonrió con orgullo. «María ha decidido que cuando sea mayor quiere ser abogada para defender a personas como usted. Dice que hay demasiados adultos que se olvidan de ser buenos cuando piensan que nadie los está mirando». Esa tarde, mientras don Eugenio terminaba de revisar los documentos legales que harían oficial la transferencia de la herencia, Lucía recibió una llamada que había estado esperando. Era Alejandro Mendoza. «Lucía», su voz sonaba diferente, más pequeña, menos segura. «Necesito hablar contigo. Ha habido complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones, señor Mendoza?» «Los clientes se están yendo. García canceló su contrato esta mañana. Otros 3 clientes importantes han retirado sus cuentas. Dicen que no quieren trabajar con una empresa que trata mal a sus empleados. Alguien filtró el video de lo que pasó a las redes sociales y se ha vuelto viral». Lucía no respondió inmediatamente. No sentía satisfacción por la caída de Mendoza, pero tampoco sentía pena. «¿Y qué quiere que haga yo al respecto, señor Mendoza? Necesito que hagas una declaración pública, que digas que todo fue un malentendido, que siempre te tratamos bien. Los medios te escucharán a ti. Si dijeras que exageraron las cosas, que en realidad no». La voz de Lucía era suave pero firme. «No voy a mentir para salvar su reputación. Durante 8 años usted tuvo la oportunidad de tratarme con dignidad básica y eligió no hacerlo. Estas son las consecuencias de esa elección. Pero Lucía, piénsalo.
La empresa podría quebrar. Hay familias que dependen de esos empleos. ¿No te importa lo que les pase a personas inocentes? Por primera vez Lucía sintió algo parecido a la compasión por Mendoza. No porque se lo mereciera, sino porque finalmente podía ver lo pequeño y asustado que realmente era. Señor Mendoza, si de verdad le preocupan sus empleados, hay algo que puede hacer. Puede reunir a todo su personal y disculparse públicamente por cómo me trató. Puede explicarles que aprendió que cada persona merece respeto, sin importar su posición. Puede comprometerse a cambiar la cultura de su empresa para que esto nunca vuelva a pasar. Yo no sé si eso sería suficiente para los medios. No lo haga por los medios. Hágalo porque es lo correcto. Después de colgar, Lucía se sintió extrañamente vacía. Durante años había fantaseado con el momento en que sus jefes tendrían que rendirle cuentas, pero ahora que había llegado, no sentía la satisfacción vengativa que había imaginado. Solo sentía una especie de tristeza por el tiempo perdido, por todas las oportunidades desperdiciadas de construcción humana genuina. Carmen Villalobos también había llamado esa tarde, pero Lucía había decidido no responder. El daño estaba hecho, y ninguna disculpa tardía podría borrar la humillación pública que había sufrido. Además, había algo más importante que hacer. Esa noche, Lucía se sentó en su nueva habitación de hotel, el Hotel Villamagna, donde don Eugenio había insistido en que se alojara mientras decidía dónde quería vivir, y escribió una carta que publicaría al día siguiente en todos los periódicos importantes de España. A todas las mujeres que limpian oficinas de madrugada, que cuidan niños ajenos, que friegan baños que nunca usarán, que planchan ropa que nunca se podrán permitir, ustedes no son invisibles. Su trabajo no es menos valioso porque sea humilde. Su dignidad no depende de la opinión de quienes las emplean. Ustedes son la columna vertebral silenciosa de una sociedad que funciona porque ustedes están dispuestas a hacer lo que otros consideran demasiado sucio o demasiado simple. Mi herencia no me hace mejor de lo que era cuando limpiaba baños. Solo me da la oportunidad de hacer lo que siempre quise hacer, demostrar que la verdadera riqueza está en levantar a otros, no en pisotearlos. La Fundación Rosa Herrera abrirá sus puertas el próximo mes. Será para ustedes, por ustedes y con ustedes. Con amor y respeto, Lucía Herrera. Mientras firmaba la carta, Lucía sintió que algo que había estado roto dentro de ella durante años finalmente se había soldado. No con oro ni con venganza, sino con propósito y con paz. Afuera de la ventana del hotel, Madrid brillaba con millones de luces, cada una representando una vida, un sueño, una lucha silenciosa, y por primera vez en décadas, Lucía sintió que su propia luz finalmente tenía la oportunidad de brillar no solo para ella, sino para iluminar el camino de otras mujeres que todavía caminaban en la oscuridad. 6 meses después de aquel día que cambió su vida para siempre, Lucía Herrera caminaba por el Parque del Retiro un domingo por la mañana, llevando un vestido color marfil que había elegido no por su precio, sino porque le hacía sentir como la mujer que finalmente había aprendido a ser. Sus pasos eran diferentes ahora, no los pasos apresurados de quien siempre llega tarde a trabajos que no valoran su esfuerzo, sino el caminar pausado de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. Su cabello, que durante años había llevado recogido en coletas prácticas y sin vida, ahora caía libre sobre sus hombros en ondas suaves que enmarcaban un rostro que ya no se disculpaba por existir. No era que hubiera cambiado físicamente de manera dramática, era que había aprendido a habitar su propio cuerpo con dignidad, a ocupar espacio sin pedir permiso, a sonreír porque sentía alegría genuina y no porque fuera parte de sus obligaciones laborales. En su mano llevaba una carta que había llegado esa mañana, con sellos de Dubái y el escudo de armas de la familia Al-Sarif. La había leído 3 veces antes de salir del apartamento que había comprado en el barrio de Malasaña, no el más caro de Madrid, pero sí el que le había hecho sentir como en casa desde el momento en que cruzó el umbral. La carta era de Amira Al-Sarif, la nieta de 25 años del hombre que había amado a su madre como a una hermana. Sus palabras, escritas en un español cuidadosamente construido con la ayuda de traductores, la habían llenado de una emoción que no sabía cómo nombrar. Estimada señora Herrera, mi familia y yo
Hemos sabido de usted a través del señor Maldonado, y no puede imaginar la alegría que nos ha traído conocer la historia de su madre. Mi abuelo habló de Rosa hasta el día de su muerte, siempre preguntándose qué habría sido de su ángel español, como la llamaba. Hemos decidido viajar a Madrid el próximo mes para conocerla personalmente y para visitar la tumba de la mujer que salvó la vida de nuestro abuelo cuando estaba más perdido. También queremos conocer la fundación que está creando en su honor. Mi abuelo siempre decía que Rosa le había enseñado que la verdadera nobleza no tiene que ver con el dinero o los títulos, sino con la capacidad de ver la luz en los demás cuando ellos mismos la han perdido. Por lo que hemos leído en los periódicos españoles, usted ha heredado más que su fortuna, ha heredado su sabiduría. Con admiración y respeto, Amira Al-Sarif. Lucía se sentó en uno de los bancos junto al estanque donde las familias madrileñas alimentaban a los patos en este domingo soleado de primavera. Observó a los niños corriendo con bolsas de pan, mientras sus padres los seguían con esa mezcla de amor y agotamiento que caracteriza la paternidad, y por primera vez en su vida no sintió la punzada de envidia que solía acompañar estas escenas de normalidad familiar. Su teléfono vibró con un mensaje de María, la niña que se había convertido en su pequeña colaboradora no oficial en la fundación. La foto mostraba a María con su uniforme escolar, sosteniendo un cartel hecho a mano que decía: «Todas las mamás trabajadoras son heroínas», preparado para una presentación escolar sobre mujeres que admiro. El mensaje que acompañaba la foto decía: «Señorita Lucía, mi maestra dice que mi presentación sobre usted y su mamá es la mejor de la clase. ¿Puedo llevar a mis compañeros a conocer la fundación cuando esté lista?» Lucía sonrió mientras respondía: «Por supuesto, María. Será un honor recibir a tu clase cuando abramos las puertas». La Fundación Rosa Herrera había tomado forma en los últimos meses de maneras que superaban incluso los sueños más ambiciosos de Lucía. El edificio que había comprado en el barrio de Lavapiés, una zona que conocía bien porque había limpiado oficinas allí durante años, se estaba transformando en un centro integral de apoyo para mujeres trabajadoras. No sería solo un lugar para dar dinero, sino un espacio donde las empleadas domésticas, limpiadoras, cuidadoras y niñeras pudieran acceder a formación profesional, asesoría legal, cuidado médico y lo que Lucía consideraba más importante, un lugar donde fueran tratadas con el respeto y la dignidad que merecían como seres humanos. El proyecto más querido para Lucía era la Sala Rosa, un espacio diseñado específicamente para que las madres trabajadoras pudieran reunirse con sus hijos después del colegio, ayudarles con las tareas y simplemente pasar tiempo de calidad juntas sin tener que preocuparse por encontrar un lugar seguro donde estar. Mientras paseaba por el parque, Lucía reflexionó sobre los cambios que había experimentado, no solo en sus circunstancias externas, sino en su manera de entender el mundo y su lugar en él. Durante 43 años, había vivido como si fuera una visitante temporal en la vida de otras personas, siempre lista para desaparecer cuando su presencia ya no fuera necesaria. Ahora entendía que había estado confundiendo humildad con invisibilidad, servicio con servilismo. Su madre le había enseñado a ser buena con los demás, pero en algún momento del camino, Lucía había interpretado eso como que debía ser buena a costa de sí misma, que su propia felicidad y dignidad eran sacrificios aceptables en el altar de hacer que otros se sintieran cómodos. El domingo anterior había hecho algo que nunca había hecho en su vida. Había ido sola a almorzar a un restaurante elegante del centro de Madrid. No para celebrar nada específico, no porque fuera una ocasión especial, sino simplemente porque le había apetecido comer paella en un lugar bonito, sin tener que justificar el gasto o sentirse culpable por el lujo. La camarera, una mujer joven que probablemente tenía la edad que Lucía tenía cuando comenzó a limpiar oficinas, la había atendido con la amabilidad profesional que reservan para los clientes que parecen poder permitirse el menú completo. Cuando Lucía le dejó una propina que equivalía al salario de un día completo, la joven se había quedado sin palabras. «No es por lástima», le había explicado Lucía suavemente. «Es porque entiendo lo que es trabajar de pie todo el día, sonriendo a personas que no siempre te ven como una persona completa,
y porque alguien me enseñó que cuando tienes la oportunidad de hacer la vida de otra persona un poco más fácil, es tu responsabilidad moral hacerlo. La experiencia le había enseñado algo importante. El verdadero poder de tener dinero no estaba en comprarse cosas, sino en la libertad de elegir cómo usar ese poder. Podía elegir ser generosa o tacaña, humilde o arrogante, útil o irrelevante. Esa tarde, Lucía tenía una cita que había estado posponiendo durante semanas por nerviosismo. Había decidido visitar el edificio donde había trabajado durante 8 años, no para confrontar a nadie, ni para presumir de su nueva situación, sino para hacer algo que necesitaba hacer por su propia paz interior. Cuando llegó a Torre Asca 47, descubrió que el vestíbulo había cambiado. Había carteles nuevos sobre políticas de respeto laboral y dignidad en el lugar de trabajo. El guardia de seguridad, el mismo que durante años la había ignorado, la reconoció inmediatamente y se puso de pie con una expresión nerviosa. «Señorita Herrera», dijo con una formalidad que nunca había usado con ella. «¿En qué puedo ayudarla?» «Me gustaría hablar con el equipo de limpieza nocturno», respondió Lucía. «Si es posible». Media hora después, Lucía se encontró en el mismo salón de descanso donde había pasado miles de horas durante sus pausas, ahora sentada frente a las 5 mujeres que formaban el equipo actual de limpieza. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad, nerviosismo y esperanza cautelosa. «No he venido a hacer promesas grandiosas», les dijo, «ni a rescatarlas ni a cambiar sus vidas por arte de magia. He venido a preguntarles qué necesitan para que su trabajo sea más digno, más seguro, más respetado». Durante las siguientes 2 horas, escuchó historias que reconocía como ecos de su propia experiencia. Supervisores que las trataban como muebles, productos químicos que les quemaban la piel, horarios que las obligaban a elegir entre el trabajo y el tiempo con sus familias, salarios que las mantenían perpetuamente al borde de la supervivencia. «La fundación va a tener un programa de asesoría laboral», les explicó. «Abogados que las ayudarán a conocer sus derechos, a negociar mejores condiciones, a defenderse cuando sean tratadas injustamente, y también programas de formación para quienes quieran explorar otras opciones profesionales». Una de las mujeres, Carmen, no la banquera, sino una mujer de 50 años con manos agrietadas por la lejía y una sonrisa que luchaba contra el cansancio, levantó la mano tímidamente. «¿Y si no queremos cambiar de trabajo? Si nos gusta limpiar pero solo queremos que nos traten mejor, entonces trabajaremos para que el trabajo de limpieza sea respetado como lo que es, esencial para que la sociedad funcione», respondió Lucía. «Mi madre me enseñó que no hay trabajos humildes, solo personas que humillan a quienes hacen trabajos honestos». Al salir del edificio esa noche, Lucía sintió que había cerrado un círculo importante, no con venganza ni con amargura, sino con la satisfacción de quien ha transformado su dolor en propósito, su humillación en herramienta de sanación para otras. Caminó hasta la plaza de Cibeles, donde las fuentes brillaban bajo las luces nocturnas de Madrid. Se sentó en uno de los bancos y llamó a don Eugenio. «¿Cómo se siente ser una mujer libre?», le preguntó el abogado con la calidez paternal que había desarrollado hacia ella durante estos meses. Como si hubiera estado viviendo en una casa demasiado pequeña durante años y finalmente hubiera encontrado una con ventanas que dejan entrar la luz, respondió Lucía. «No porque tenga dinero, sino porque finalmente entiendo que siempre merecí tener ventanas». Esa noche, antes de dormir en su propio apartamento, en su propia cama, rodeada de objetos que había elegido porque le gustaban y no porque fueran lo único que podía permitirse, Lucía escribió en un diario que había comenzado a mantener. «Querida mamá, hoy entendí algo que creo que tú siempre supiste, pero nunca pudiste decirme directamente. La verdadera herencia que me dejaste no fue la alcancía rota ni los sacrificios silenciosos. Fue la capacidad de amar sin condiciones, de servir sin servilismo, de mantener la dignidad incluso cuando otros intentan quitártela. El señor Al-Sarif me dejó dinero, pero tú me dejaste sabiduría, y con esas 2 herencias juntas, creo que finalmente puedo construir algo hermoso». 1 año después de aquel día que cambió todo, la Fundación Rosa Herrera celebraba su primer aniversario en un evento que reunió a más de 200 mujeres en el patio central del edificio de Lavapiés, que ahora resplandecía con jardines cuidados por las propias beneficiarias del programa.
Lucía observaba desde una ventana del segundo piso cómo María, ahora con 11 años y convertida en la embajadora juvenil no oficial de la fundación, dirigía un coro de niños que cantaban una canción que ella misma había compuesto. Todas las manos que trabajan son manos que valen. En el centro del patio, una fuente nueva reflejaba el sol de la tarde madrileña. No era ostentosa ni cara, pero había sido diseñada específicamente para que las madres pudieran sentarse a su alrededor mientras sus hijos jugaban en el área de recreo que habían construido junto a las aulas de formación profesional. Don Eugenio se acercó a Lucía con una carpeta llena de documentos que resumían lo que la fundación había logrado en 12 meses. 400 mujeres habían recibido asesoría legal, 200 habían completado cursos de formación profesional, 150 habían conseguido empleos con mejores condiciones laborales y 50 habían comenzado sus propios pequeños negocios con microcréditos de la fundación. Pero las estadísticas no cuentan toda la historia, dijo el abogado señalando hacia el patio, donde una mujer de mediana edad enseñaba a un grupo de jóvenes cómo reparar aparatos electrónicos. Esa es Dolores. Limpió oficinas durante 20 años. Ahora tiene su propio taller de reparaciones y ha contratado a 3 personas. Lucía sonrió al ver a Dolores, una de las primeras mujeres que había llegado a la fundación con la misma expresión de derrota que ella misma había llevado durante años. Ahora irradiaba la confianza tranquila de quien ha descubierto que tenía talentos que nadie, incluyéndose a sí misma, había reconocido antes. El evento de aniversario no era una gala benéfica llena de vestidos caros y discursos vacíos. Era una celebración auténtica donde las propias beneficiarias compartían sus historias, sus logros, sus sueños para el futuro. Era el tipo de evento que Rosa Herrera habría amado, lleno de vida real, trabajo honesto y dignidad recuperada. Cuando llegó el momento de que Lucía hablara, no subió a un pódium elevado, sino que se sentó en el mismo círculo que habían formado en el patio, rodeada de mujeres que ahora consideraban no beneficiarias, sino colegas, en la construcción de un mundo más justo. Hace un año, comenzó con voz serena, yo era invisible, no solo para los demás, sino para mí misma. Había aprendido a ser tan pequeña, tan silenciosa, tan agradecida por las migajas, que había olvidado que merecía un lugar completo en la mesa de la vida. Algunas de las mujeres asintieron con la sabiduría de quienes habían vivido experiencias similares. Mi madre murió sin saber que había cambiado la vida de un hombre de manera tan profunda que él decidió honrarla con toda su fortuna. Murió creyendo que su vida había sido solo trabajo y sacrificio sin reconocimiento. Y durante años yo seguí sus pasos, convencida de que esa era mi herencia. Ser útil pero invisible, necesaria pero no valorada. Una brisa suave movió las hojas de los árboles que habían plantado alrededor del patio, creando sombras danzantes que parecían acompañar sus palabras. Pero aprendí algo que quiero compartir con todas ustedes. La verdadera tragedia no es ser pobre. La verdadera tragedia es creer que por ser pobre mereces menos respeto, menos dignidad, menos amor. Es permitir que otros definan tu valor basándose en lo que tienes en lugar de en quién eres. Se levantó y caminó hasta la fuente central, donde el agua creaba un sonido suave y constante. Esta fundación no existe para convertirlas en ricas, existe para recordarles lo que siempre han sido, personas completas, valiosas, merecedoras de respeto y oportunidades. El dinero puede ayudar, pero la verdadera transformación ocurre cuando ustedes mismas deciden que ya no van a pedir perdón por existir. Carmen, la limpiadora de 50 años que había conocido en Torreazca 47, levantó la mano desde el círculo. Señora Lucía, ¿usted cree que es posible cambiar cómo nos ve la sociedad? A veces siento que sin importar lo que hagamos, siempre van a vernos como solo limpiadoras o solo cuidadoras. Lucía se sentó en el borde de la fuente, permitiendo que el agua fresca tocara sus dedos. Carmen, mi experiencia me enseñó que hay 2 tipos de personas en el mundo: las que necesitan sentirse superiores a otros para sentirse bien consigo mismas, y las que entienden que la dignidad humana no es un recurso limitado que se acaba si lo compartes. No podemos cambiar a las primeras, pero podemos elegir no darles el poder de definirnos.
Una mujer joven con un bebé en brazos intervino desde el otro lado del círculo. Pero ¿cómo hacemos eso cuando necesitamos esos trabajos para sobrevivir? ¿Cómo mantenemos la dignidad cuando dependemos de personas que nos tratan mal? Excelente pregunta, Rosa, respondió Lucía, reconociendo a una de las madres solteras que había llegado a la fundación embarazada y sin recursos. La dignidad no significa ser grosera o confrontativa con quienes te maltratan. Significa recordar internamente quién eres, sin importar cómo te traten. Significa hacer tu trabajo con excelencia porque tú lo decides, no porque alguien más te lo exija. Significa sonreír cuando quieres sonreír, no porque sea parte de tu uniforme laboral. El sol comenzaba a declinar sobre los tejados de Madrid, tiñendo el cielo de colores naranjas y rosados que se reflejaban en las ventanas del edificio. Y sobre todo, continuó Lucía, significa construir una red de apoyo con otras mujeres que entienden tu lucha. Significa venir a lugares como este, donde pueden recordarse mutuamente que son más que sus trabajos, más que sus circunstancias, más que las opiniones de quienes las emplean. María se acercó al círculo con la determinación que caracterizaba todo lo que hacía. Señorita Lucía, mi maestra dice que su historia es como un cuento de hadas moderno, pero yo creo que es algo mejor que eso. Creo que es real. Lucía abrazó a la niña que se había convertido en un faro de esperanza en su nueva vida. Tienes razón, María. Los cuentos de hadas terminan con "y vivieron felices para siempre", pero las historias reales no terminan. Continúan cada día, con cada decisión de ser valiente, de ser bondadosa, de ser justa, incluso cuando el mundo no lo es contigo. Cuando el evento terminó y las últimas familias se dirigían a sus casas en el metro y autobuses de Madrid, Lucía se quedó sola en el patio de la fundación. No era una soledad triste como la que había conocido durante años, sino una soledad elegida, un momento de paz para reflexionar sobre el camino recorrido. Su teléfono vibró con un mensaje de Amira Al-Sarif, quien había visitado Madrid el mes anterior y se había convertido en una colaboradora entusiasta de la fundación desde Dubái. Querida Lucía, mi abuelo habría estado tan orgulloso. Hoy he establecido la Fundación Rosa Herrera, Dubái, para trabajadoras domésticas aquí en Emiratos. Tu historia está inspirando cambios al otro lado del mundo. Tu madre salvó a un hombre, pero tú estás salvando a cientos de mujeres. Esa es la verdadera multiplicación de los milagros. Lucía guardó el teléfono y miró hacia la placa de bronce que habían instalado junto a la entrada de la fundación. No llevaba su nombre ni el de Al-Sarif, sino simplemente para Rosa Herrera y todas las madres que trabajan en silencio para que el mundo funcione. Su dignidad es nuestra herencia. Mientras caminaba hacia casa esa noche por las calles de Lavapiés, donde ahora conocía a los comerciantes por sus nombres, y ellos la conocían no como la heredera famosa, sino como Lucía, la señora de la fundación que siempre saluda, reflexionó sobre las lecciones que había aprendido en este año de transformación. La primera lección era que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en la capacidad de dormir en paz, sabiendo que has tratado bien a otros y te has tratado bien a ti misma. La segunda era que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu permiso, pero también nadie puede hacerte sentir valiosa si tú no crees en tu propio valor. Y la tercera, quizá la más importante, era que los milagros no siempre llegan como herencias inesperadas. A veces llegan como el valor para exigir el respeto que siempre mereciste. Al llegar a su apartamento, Lucía escribió la última entrada en el diario que había comenzado un año atrás. Querida mamá, mañana comienza el segundo año de la fundación. Ya no escribo estas cartas porque me sienta triste o perdida, sino porque quiero que sepas que finalmente entendí el regalo que me diste. No fue solo el ejemplo de trabajo duro o de bondad, fue la demostración de que es posible mantener el corazón abierto incluso cuando el mundo trata de cerrártelo. Fue la prueba de que una mujer puede cambiar una vida para siempre, simplemente siendo genuinamente buena con otro ser humano. Y ahora, con la ayuda de Al-Sarif y con el trabajo de cientos de mujeres valientes, estamos multiplicando ese regalo hasta convertirlo en una revolución silenciosa de dignidad y esperanza. Lucía cerró el diario y se preparó para dormir, sabiendo que mañana la esperaba otro día de trabajo significativo, rodeada de personas que la valoraban no por lo que tenía,
sino por lo que daba, en un mundo que ella misma había ayudado a crear, donde todas las mujeres trabajadoras sabían que merecían respeto, oportunidades y la libertad de soñar con futuros mejores para ellas y sus hijos. La historia de la limpiadora invisible había terminado. Pero la historia de Lucía Herrera, constructora de esperanza, apenas estaba comenzando. Y tú que has escuchado esta historia hasta el final, dime, ¿has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo similar, donde su valor fue ignorado hasta que las circunstancias lo revelaron? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te ha llegado al corazón, déjanos tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escuchar que su dignidad no depende de la opinión de otros, sino de la verdad inquebrantable de su propio valor como ser humano.